Víctor Alexander Balanta, estudio en la Universidad Nacional de Verde de Distancia, en el programa de agronomía. En el momento me toca los puntos del estudiante 2, los temas que toca la guía de aprendizaje de la tarea 2 entonces. Ya voy a compartir pantalla. Ahí ya. Ya. Listo. Bueno, entonces, parte de los temas que me correspondía a mí como estudiante 2 es el problema en el suelo y sus efectos en el medio externo. Principalmente tendría que hablar en el primer punto acerca de las funciones del suelo, describir cuáles son las funciones que se le da al suelo. Entonces, tenemos que es la base para la vida, producción de alimentos, regulador ambiental, y es, pues, de acuerdo a la gran área que tiene en la superficie terrestre, es un buen secuestrador de carbono. En la base para la vida, pues debido a que el suelo es prácticamente la superficie en la cual nosotros pisamos, en la que normalmente el humano se desplaza, se establece, por eso se le define como una base. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte la sociedad o el humano se establece para vivir, para habitar y, y para alimentarse. De ahí viene el segundo punto, que es un medio de producción de alimentos. Debido a su estructura y a su contextura, el suelo es un gran medio de almacenamiento de nutrientes. Debido a eso, entonces permite el crecimiento y desarrollo vegetal. De ahí viene el tema de los cultivos y de los cultivos lo que son alimentos vegetales, frutas y verduras. Eh, Fuera de eso, también el suelo es un medio de crecimiento de forrajes y pastoriles, lo cual permite también el alimento de los bovinos, lo cual también para los humanos es beneficioso porque es alimento por cárnicos. Como regulador ambiental también es otra de las funciones que tiene el suelo, ya que es un medio filtro para agua. Entonces, así se filtra el agua poniéndola más pura. Y aparte de eso, ayuda también en la biodegradación de materiales orgánicos. Dentro de este medio también se cumple lo que son el ciclo de nutrientes, debido a que por medio de los microorganismos en la rizósfera, eh, los materiales se descomponen y se vuelven minerales y elementos nutricionales. Hablé hace un momento acerca del secuestro de carbono, ya que el ciclo del carbono también se cumple en este medio, en el suelo. Entonces, lo que pasa durante el ciclo es que también queda almacenado en el suelo y este sirve mucho también en la parte del desarrollo de las plantas y los materiales vegetales. Vamos a hablar un poco acerca del impacto por contaminación en el suelo. Como consecuencias, normalmente los suelos contaminados concentran sustancias y normalmente son sustancias químicas, lo que genera en él acidificación, salinilización, erosión y pérdida de la capa arable. Cuando pasa esto, son factores que afectan las condiciones del suelo y en cadena afectan el desarrollo de las plantas en el área, asimismo como afecta el ecosistema. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, pueden pasar problemas de desaplazamiento de especies y pérdida de existencia de especies en el área. Al pasar esto, las áreas terminan siendo desérticas. Entonces, lo que había antes ahí se tienen que desplazar a otros lados. Existen procesos de bioremediación. La más común es la atenuación natural, que es la que nos permite dejar un terreno
quieto en la naturaleza y él mismo va recuperando su equilibrio natural. Está también el bioventeo, biocomposteo, bioestimulación, bioadición, land farming y las enmiendas, que son métodos de recuperación de suelo. Normalmente cada una de estas dependen también de la intervención del hombre para poder ser eficaz el tratamiento. Vamos a hablar acerca de la degradación química. Causas de esta degradación química normalmente es el producto de usos químicos agrícolas, que es lo que se utiliza mucho en producciones, sistemas de producción vegetal. También tenemos los efectos de las lluvias salinas que pueden cambiar el pH del suelo, la producción de gases que son lo que se genera en el subsuelo, contaminación de suelo por exceso de materia orgánica, un exceso de carbono también puede ser dañino en un área vegetal. Los anteriores son situaciones que representan el daño del suelo por factores químicos que son causantes de la destrucción de la composición física, química y biológica ideal del suelo. Por último, hablaríamos acerca de los efectos de los procesos de degradación. Hay dos principales, que es el agotamiento nutricional y la acidificación. Los dos modifican las condiciones normales del suelo. En la primera, el agotamiento nutricional. En los cultivos, la falta de nutrientes afecta el desarrollo de los cultivos, retrasando sus fases productivas. De acuerdo a eso, en la producción es afectada, ya que baja la tasa de desarrollo, lo que equivale a una producción de floración mucho más baja, y de eso depende la producción de frutos en el cultivo. En el medio ambiente, las zonas con suelos fértiles suelen ser áridas y desérticas, lo que implica el cambio del ecosistema y desplazamiento de especies, así como lo había mencionado anteriormente. La acidificación en los cultivos genera malformación de los crecimientos por limitación de los nutrientes disponibles. Sin embargo, puede llegar a la muerte por desnutrición, porque se detiene el consumo de nutrientes desde la raíz, por el tipo de suelo. Cuando hablamos de tipo de suelo en la acidificación, es que son suelos ácidos, que quiere decir que su pH está por debajo de 7. En la producción, si hay poco consumo de nutrientes, puede haber problemas de floración, como también pasan los agotamientos nutricionales, y por ende puede haber abortos florales, lo cual afecta el rendimiento comercial del cultivo. Estos fueron los puntos tratados por el estudiante número 2, que fueron los puntos que me corresponden a mí. A continuación, los dejo con el siguiente compañero, el estudiante número 3, si no estoy mal. Sí, sigo yo. Listo. Te dejo entonces a vos. Mi nombre es Gilberto Martos Valdés, del programa de agronomía de la Regional Sur de la ciudad de Cali. Como el cuadro que me va a tocar a mí es el del estudiante número 3. Les comparto la pantalla. Listo. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí. Ok, entonces en el estudiante número 3, el cuadro me tocaba trabajar los puntos, que es la importancia de la calidad del suelo, el impacto sobre la sobreexplotación, la degradación biológica y los indicadores de la degradación biológica del suelo. Entonces, la importancia en la calidad del suelo. La importancia en la calidad del suelo es la cantidad de nutrientes que una planta puede asimilar. La asimilación de los buenos nutrientes es lo que nos ayuda a que en nuestro ecosistema encontremos unas plantas totalmente fértiles y que sean de buen uso. Cuando hablamos de que el suelo es fértil en cuanto a una producción agrícola, es aquella en la que asimila muy bien todos sus nutrientes. Al hacer la asimilación de todos los nutrientes, esto ayuda a que pueda tener unos buenos frutos, un buen rendimiento y una buena fotosíntesis. ¿Cómo se puede tener un buen suelo? El suelo se debe de conservar. La buena conservación del suelo nos ayuda a que todos nosotros
podamos tener que el suelo con los nutrientes necesarios para cada una de las plantas. La conservación de este suelo se da con la cantidad de materia orgánica que el suelo pueda obtener. Esto se ayuda a que toda la zona cuente con muy buena vegetación. Al obtener muy buena vegetación, el bajo consumo y uso de agroquímicos, que es lo que muchas veces ayuda, pero al ayudar a combatir cierta cantidad de plagas o algunas arbences, las cuales se consideran que son malas para la planta, hace que queme o elimine otras, las cuales son de manera biológica, ayuden a conservar nuestro suelo, ayuden a que muchos de estos se degraden, ayuden a degradar lo que llega a convertirse en buenos nutrientes en el suelo. Al tener un buen suelo, vamos a obtener un buen drenaje, una buena filtración de agua, no se van a asimilar charcos, no vamos a tener problemas por sequías o porque el suelo se nos compacte. Eso nos ayuda a que nuestro suelo sea fértil. Entonces, el suelo, la importancia de la calidad del suelo es fundamental. Todos nuestros componentes de producción agrícola deberían ir en base a la conservación del suelo. Entonces, luego tenemos una sobreexplotación. Al nosotros sobreexplotar la tierra, lo que se hace es que los nutrientes no den lo suficiente. Eso quiere decir de que si tenemos una buena cantidad de nitrógeno, de fósforo, de magnesio, al sobreexplotarlos, las plantas ya no van a poder asimilar eso. La falta de estos nutrientes hace que se asemejen a ciertas enfermedades. Esto también hace que se asemeje a que tenemos problemas con la pérdida de plantas nativas y animales nativos de la región. Al tener animales, al perder plantas nativas o al perder animales nativos de la región, hace que el ecosistema se presente a cambios diversos. Al presentar esos cambios podemos perder la totalidad del ecosistema que estamos trabajando. Podemos llegar a que llegue a un punto de que ya sea desértico, o que las fuentes hídricas que estén alrededor se sequen, o que al nosotros ya tener un suelo el cual ya se ha logrado una sobreexplotación de los nutrientes, hace que ya no sea apto para una producción agrícola o para una producción de vida silvestre o de la fauna o la flora. Esto hace que se abandone ese ecosistema. Entonces ya se abandona y la recuperación del ecosistema no se genera en días, en meses o muchas veces en años, y hace que pues sea un ecosistema perdido, lo cual sería de gran impacto al medio ambiente. La degradación biológica. Cuando tenemos la degradación biológica, es la pérdida de los micronutrientes del suelo. Eso es lo que nos da los beneficios para que todas las plantas puedan asimilar los nutrientes. Cuando se degrada todo, los micronutrientes ayudan a que todo sea consumible, por así decirlo. Eso ayuda a que se logren combatir de manera biológica enfermedades, o también de manera biológica se logre combatir algunas plagas. Es fundamental la degradación biológica. Muchas de las cosas que caen al suelo, hojas, un poco de animales muertos, todo lo que queda ahí, eso se va a descomponer, que al final va a lograr ser la materia orgánica, y muchos de ellos son los nutrientes que nuestras plantas asimilan. Al tener buena cantidad de degradación biológica, vamos a tener un suelo nutritivo, que es la importancia de la conservación de un suelo de calidad. Pero tenemos el punto negativo en la degradación biológica. Muchos de lo como estamos hablando de los animales que mueren dentro de nuestros terrenos, o muchos de ellos dejan sus materias fecales, tanto humanas como de ciertos animales, al degradarse producen algún tipo de enfermedades. Más que todo las producen la de los humanos, las cuales al degradarse llegan al agua, o muchos de esos son asimilados a algunas de las plantas, lo que al ser consumido nuevamente de manera indirecta por el ser humano, contenga de que esto propague algunas enfermedades. O algo otro problema que se está viendo es el cual a las aguas están llegando medicamentos, los cuales son consumidos por el ser humano en manera de la lucha contra las infecciones
las infecciones biológicas que tiene dentro del cuerpo humano, y esta la única forma de expulsión es por medio de la orina. Esas orines llegan a muchas de nuestras aguas y eso hace de que muchos de los medicamentos que luego se llegan a consumir ya no generen el impacto sobre esa enfermedad que el ser humano está luchando. Es el punto negativo que se está mirando en este momento. Luego vamos a tener los indicadores de la degradación biológica del suelo. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio, tenemos que mirar en nuestro alrededor cuál es lo que más se está perdiendo y qué es lo que más se está viendo afectado en la actividad que se está realizando. Lo primero que se mira afectado dentro de una degradación biológica son los micronutrientes que hay en el suelo. Muchos de ellos los podemos mirar con la cantidad de lombrices que se encuentran en el terreno, muchos de los pequeños animales nativos de la región, otras pequeñas plantas que son nativas de ahí del ecosistema. Al encontrar escasez de estas plantas y de estos animales, es lo que nosotros nos miramos cuál es el gran impacto que está generando esta actividad en el ecosistema. ¿Por qué? Porque estos son los principales medidores. Cada uno de ellos hace parte de ese ecosistema. Entonces, cuando es trasladado por otra planta o por otro insecto, el cual ha sido traído a esa región o por el cual en la actividad se ha combatido a ese pequeño insecto, lo que ha llegado a ser que otro insecto o otra planta ya sea la depredadora y coja más nivel, eso hace de que el impacto que nosotros estemos mirando sea negativo o la cantidad de este sea positivo. Entonces, siempre hemos de conocer el ecosistema que estamos trabajando, mirar cuáles son las plantas que se logran establecer en el ecosistema sin necesidad de la ayuda de otros, para con eso nosotros poder saber cuál es el impacto que nos está generando. Pues esas serían los 4 puntos que me ha tocado hablar sobre el estudiante número 3. Entonces, en este momento ya damos paso al estudiante Daniel con los siguientes puntos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alejandro. Mi nombre es Daniel Alejandro. Estudio Tecnología en Saneamiento Ambiental del CECAT Popayán y me correspondió estudiante número 5. A continuación voy a compartir la pantalla de mi mapa conceptual. También quería resaltar, si no se me ve la cámara o algo, es que porque tengo fallas del computador. Ahorita estoy en el celular y en el computador, entonces si en la grabación, profe, no me veo, es que tengo una falla en el computador, entonces era eso. Entonces ya voy a compartir. Ahí están viendo, compañeros, mi mapa. Sí, compañero. Listo. A mí me correspondió el estudiante número 5, degradación del suelo. Se basa en 4 etapas, 4 fundamentos de esta degradación. Causas de su degradación, concepto de erosión del suelo, proceso de erosión eólica y formas de erosión hídrica. Causas de su degradación es al utilizar el suelo para utilidad de construcción como infraestructuras, mejor dicho, ¿no? Pero estas partes, estos factores, no tienen en cuenta a la hora de utilizar el suelo, ¿ya? No tienen el reglamento en presente, ¿no? Que es un proceso importante en esta parte, porque a la hora de construir, el suelo sufre, digámoslo así, literalmente, porque las excavaciones, las explotaciones, lo eliminan de sus frutos, lo que tiene naturalmente.
en el suelo, ¿no? Hay 3 factores que perjudican el suelo y son la ocupación, la contaminación y la sobreexplotación. La ocupación es lo que yo decía anteriormente, las infraestructuras, la construcción de edificios, empresas, fábricas, ¿no? La contaminación ya es más concentrada en el suelo, que son fuentes, y estas fuentes se dividen en 3 partes: la urbana y la industrial. En la agrícola son los químicos que utilizan en los agropecuarios, ¿no? Digámoslo así, o en la agronomía, los químicos para poder que las frutas o cualquier cosa no se contamine, pues produzca, ¿no? Entonces eso pues perjudica un poco al suelo. La urbana pues con la contaminación, la basura, residuos sólidos, también sí, todo eso prácticamente, todo eso abarca a la contaminación más fuertemente en la urbana. La industrial son los vertimientos, el mal manejo de estos vertimientos también, las fábricas que tiran componentes de petróleo, químicos también más fuertes. Entonces, todo esto produce afectación al suelo, aunque lleguen, pues, aunque contagien primero el agua, pero esto también produce un poco al suelo. Seguimos con concepto del suelo, de erosión del suelo. Esto es un proceso natural o también inducido por actividad humana. Esos son 2 procesos, ¿no? Por ejemplo, en la primera, donde estos 2 procesos eliminan en su totalidad la capa superior, lo que lo protege del suelo. También hay factores externos que perjudican el suelo, como el agua, el viento y el hielo. Todos esos factores externos también eliminan un poco el suelo, ya que pues con la contaminación se llega, entonces se hacen una reacción ahí química que produce esto y degrada mucho el suelo. La actividad humana también forma parte de esto y la forma humana da 4 tipos de erosión del suelo, que son erosión hídrica, erosión eólica, erosión glacial y erosión biótica. Seguimos. Procesos de erosión eólica. Es un proceso en el cual el viento deposita partículas de suelo y arena. Lo que produce la erosión eólica es inestabilidad y consecuencia en medio ambiente en general. Surge también de varios procesos. Este es un proceso de erosión eólica muy, pues, también importante que hay que tener en cuenta a la hora de cuidar el suelo, digámoslo así, ¿sí? Porque afecta demasiado, digámosle cuenta, más que lo que yo he nombrado. Porque eólica es que viene del viento, ¿no? Y se concentra mucho y produce, después de la erosión eólica, producen 4 factores, que son deflación, abrasión, saltación y certificación. Seguimos, formas de erosión hídrica. Esta es otra erosión hídrica que también es perjudicial para el suelo. Son 2 procesos muy hay que tener en cuenta para en un futuro pues cuidar el suelo, ¿no? Estas erosiones, porque estas en verdad existen y la única solución es como controlarlas y prevenirlas, pero es difícil, la verdad. Entonces, seguimos. El proceso en el cual pasa el agua con partes del suelo y sedimentos, donde resulta una erosión gradualmente en la superficie terrestre, donde surge erosiones en el suelo, como erosión laminar, erosión de surcos, erosión de cárcavas y erosión por salpicaduras. También en las erosiones del suelo hay efectos adversos que se producen en el suelo. Además de las erosiones que acabo de nombrar, también surgen efectos. Eso sería un subpunto de la erosión de las erosiones anteriormente dichas. Que los efectos pues, que perjudican al suelo son pérdidas de fertilidad del suelo, compactación del suelo y pérdida de la estructura del suelo, contaminación del agua, donde cada uno de estos factores químicos y contaminantes y perjudiciales para el suelo
al final y al cabo pues, perjudican la mayoría a estos 4 factores: la fertilidad del suelo, la compactación del suelo y la estructura del suelo, y contaminación del agua, que es lo más importante, porque pues esas aguas subterráneas pues abastecen tanto a una comunidad humana como el ecosistema y a los ecosistemas marinos también. Esto es por mi parte la pregunta número 5, estudiante número 5, que me tocó esta, profe.